pocas defunciones siempre es lamentable, pero de ningún modo se compara con el pico de diciembre y enero. Y tenemos capacidad de atención porque hemos desplegado las camas COVID, se mantuvieron camas COVID y estamos sumando camas en caso de requerirlo. Esta semana nosotros sumamos 50 camas más para estar atentos a cualquier incremento adicional. ¿Hay peligro de que se incrementen, doctora, hay peligro de que se incrementen los contagios en agosto próximo, según los estimados del gobierno de la ciudad? Sí, según la estimación, el modelo epidemiológico que ha desarrollado el gobierno de la ciudad, de seguir este ritmo, estaríamos en agosto con más contagios y con una mayor presión sobre el sistema hospitalario. Pero esto lo podemos modificar entre todos. Nosotros apostando aceleradamente a la vacunación, hay buenas noticias. El gobierno de México nos otorga más de 1 millón de dosis para aplicar la próxima semana y nosotros estamos preparados para hacerlo. Y también que las personas se sigan cuidando, que no bajen la guardia. El hecho de usar el cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, uso de gel alcohol y no acudir a lugares concurridos y ventilar todos los espacios son medidas simples que podemos hacer todos y reducen la velocidad del contagio. Tenemos más de 1.200 agencias municipales y 570 municipios. Las agencias básicamente son pequeños municipios, pero que no controlan los recursos. Hace ya muchos años, pero en estos últimos meses se recrudeció, se dio un conflicto entre otra agencia que se llama Santiago Xochitepec y el municipio de Tectitlán por recursos. Esto generó que a la agencia municipal de Hondo, que es básicamente la comunidad que ahora está viviendo en Tectitlán. Y bueno, pues lo que hicieron fue hacer un llamado de atención. A veces nuestros sistemas jurídicos no caminan a la velocidad que quisiéramos. Bueno, hicimos un plan que se va a atender y que se va a cumplir, por supuesto. Primero generando seguridad en la zona y permitiéndole a la comunidad de Río Hondo regresar a su comunidad, por supuesto, resarcirles los daños en sus hogares y generar la paz que requiere la región. Esa básicamente fue la acción que llevé yo a cabo desde el día de ayer. Estaba la Secretaría de Gobierno y por supuesto me pide el municipio que le comparta al país que ellos son un municipio de paz. Ha dicho que le ha dado mucho gusto recibir este puesto por parte del presidente López Obrador, pero es la Cámara de Diputados la que tiene que decidir. En efecto, esto yo creo que lo van a tratar de solventar lo antes posible, les urge, porque ya se despidió precisamente el día de hoy, se despidió ya Arturo Herrera, y entonces entraría Rogelio Ramírez de la O, e incluso él ya dijo lo que piensa hacer dentro de lo que serían estos 3 años que restan del gobierno del presidente López Obrador. Correcto, queda claro, son retos amplios, son retos bastantes, pero primero el reto más importante es la ratificación para que cualquier ejercicio en funciones del nuevo secretario de Hacienda no pueda incurrir en el error de la ilegalidad. Tienes toda la razón, Pepe, ese es el principal reto, que hay que hacerlo de inmediato, que obviamente parecería un trámite que no va a tener problemas, pero hay que hacerlo, hay que hacer las cosas en base a la ley, y eso le faltó ahora sí a la 4T. Lo otro, Pepe, ¿cuál es el reto principal de Ramírez de la O? Muy claramente, crecer. Tenemos el riesgo del presidente López Obrador de ser un sexenio perdido en crecimiento. Se bajó en 2019 0.3, cayó dramáticamente 8.5 en 2020, y este año apenas vamos a resarcir con 6%. Una elección en donde había muchísimos gobiernos estatales, gobiernos municipales, legislaturas locales, la Cámara de Diputados en su integralidad, y desde luego con esta polarización política en el país, en donde se veía por una parte la necesidad de apoyar al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y por el otro lado el deseo de descarrilar esa administración por sus respaldos políticos. En este caso me parece que no tenemos esos motores,
Y nuevamente creo que lo que vemos es que la manera en que se plantea la pregunta hace que se anule prácticamente el derecho de los ciudadanos a tomar una decisión en este que sería el primer experimento de democracia participativa que se está intentando por primera vez entre nosotros. Y en ese sentido, yo creo que la Suprema Corte de Justicia, lejos de permitirnos a los electores tener una participación clara para decidir el rumbo del país, nos envía un enredo frente al cual no sabemos qué estamos respondiendo. Creo que sí necesitamos darle una visión distinta a la política y no podemos seguir teniendo accidentes como el de la línea 12 porque se tomaron decisiones políticas, se cambiaron los trenes, se cambiaron el trazo de las vías, no se recalculó esa estructura, algo pasó grave para que esa línea se colapsara siendo una línea nueva. Entonces eso me hizo reflexionar ya estuve en un gabinete federal, ya fui alcaldesa, hoy soy legisladora y creo que tengo las cartas credenciales para decir puedo entrarle a resolver los graves problemas de la ciudad, obviamente sumando a miles de gentes capaces que no se les toma en cuenta en las grandes decisiones de la Ciudad de México. ¿Y por qué te adelantas tanto? Claro que no es un destape formal, entendemos, pero tú ya consultaste con Marco Cortés, porque tú irías por el Partido Acción Nacional o buscarías que te apoyara la alianza opositora PAN-PRI-PRD. Mira, hoy no sé si va a haber esta alianza opositora. De entrada, sí hablé con Marco Cortés, sí le dije porque me lo preguntaron en un programa de radio y pues no me latió decir no. Pues sí, claro que sí lo he pensado. De hecho, ya había empezado a trabajar con grupos de ingenieros y ingenieras, temas de movilidad, temas de agua. A tratar de distraer la atención sobre estos dos y dice, no son los únicos, está también Esteban Moctezuma, está Juan Ramón de la Fuente, está Tatiana Cloutier y al final mete inclusive a Rocío Nale. Pero todo esto, Pepe, me parece que solamente tiene un precedente. Recordarás que en 1997, acabando de pasar la elección intermedia, el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox, anunció que en los días siguientes iniciaría su campaña por la candidatura presidencial del PAN. Es decir, que ese adelanto se dio de manera similar a con una diferencia sustantiva, que el que se adelantó entonces fue un candidato de oposición, que era gobernador, y hoy es el propio presidente. Y eso tiene algunos riesgos importantes. Quizá el primero es que genera una atención verdaderamente importante sobre un tema que hace que se marginen temas verdaderamente relevantes como la contención de la pandemia, la inseguridad desbordada, la recuperación de la economía y el empleo, etcétera. Para este país, cuando dijo que quién podría sustituirlo, no dijo quién podrá sucederme, sino quién podrá sustituirme. Y ya habíamos comentado que cuando se habla de sustitución es porque hay una interrupción de la normalidad en la cadena histórica de la transmisión del Poder Ejecutivo. ¿Por qué habla el presidente de sustitución y no de lo otro? No lo sabemos. Pero sí sabemos que con base en ese concepto adelantó todo el proceso de fomento de las ambiciones y alborotó la vida de la corte palaciega. Eso sí lo sabemos. Y ahora vemos que le está diciendo a quien llegue, si yo no puedo con esto, esta va a ser no tu herencia, sino esta va a ser tu deficiencia hereditaria. Entonces, el presidente, sin hacer un acto de autocrítica, más bien expresando una posibilidad esperanzada, dice llanamente sobre su fracaso parcial en materia de seguridad. Si él tenía 6 años para hacer algo y cuando ya se va acercando al tercero no ha podido lograrlo, sino que lo ha agudizado en sus aspectos negativos, pues eso no puede ser algo de lo que se enorgullezca.